de donde proviene el nombre de El Salvador. La historia del nombre de El Salvador es más compleja del resto de los países de Centroamérica. Antes de la colonia a la región se le conocía como el señorío de Cuscatlán, que significa tierra de joyas preciosas. Este reino era una nación pipil, fundado en 1054 por Topiltzin-Atzil, último rey de Tula de Anahuac. Años más tarde este reinado llegó a ser uno de los reinos mejor organizados de la región. Estaba dividido en diferentes provincias tributarias. Al gobernador de Cuscatlán se le conocía como Hueytaquetzani, que significa gran orador, en lengua náhuatl. Pedro de Alvarado, después de su conquista de los aztecas, mayas, y otras tribus se dirigió al reino de Cuscatlán en 1524 en un intento fallido por su conquista. También lo intentó en 1525 cuando fundó el primer fuerte militar a las puertas del reino de Cuscatlán, y lo llamó San Salvador, la cual volvió a fracasar. Pero no fue hasta 1528 cuando Pedro de Alvarado envió a don Diego de Alvarado a la conquista del territorio cuscatleco, logrando por fin la victoria y oficialmente fundó la villa de San Salvador, dando gracias al divino Salvador. Pero no fue hasta 1545 y 1546 cuando se decidió trasladar la nueva capitanía a las orillas del volcán, y así llegar a ser conocida como San Salvador. En 1824 se reunieron en la ciudad de San Salvador los diputados de la Intendencia de San Salvador, y de la Alcaldía Mayor de Sonsonate, y acordaron constituir un Estado federal, la cual se confirmó al emitirse el 12 de junio de 1824, la primera constitución política del país. Pero sería hasta el 7 de junio de 1915 legislativo, que fue establecido definitivamente, como nombre oficial de El Salvador. Son varios los orígenes que tuvo el conflicto armado en El Salvador, pero creo que son dos los principales. Uno es que durante las décadas entre el 50 y el 80 se dio una dictadura militar, en el sentido de que, a pesar de que teníamos elecciones, pues el partido que representaba al sector militar nunca perdía, aunque ganara o perdiera las elecciones. A principios del siglo se constituyó una especie de triple alianza entre las cúpulas militares, las cúpulas económicas y las cúpulas eclesiásticas. Entonces, en aquel momento las cúpulas militares tomaron, digamos, la gerencia del proyecto. Durante la década de los 70, El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, empezó a dar los primeros pasos que finalmente lo llevaron a una guerra civil entre fuerzas guerrilleras de oposición y las Fuerzas Armadas del Estado. El 16 de enero de 1992 se firmó la paz, después de que habían muerto alrededor de 100.000 salvadoreños. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Queridos hermanos, quiero hacer un llamamiento a todos los sectores del país para que evitemos el tener que llegar a una guerra civil y de todos modos logremos en nuestro país una auténtica justicia. Para ello es indispensable que todos estemos dispuestos a compartir con los demás lo que somos y tenemos y a participar en la medida de nuestras posibilidades a crear esa estructura económico-política que, de acuerdo con el plan de Dios, favorezca equitativamente a todos los salvadoreños.